Leemos Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Cuando Dios mira a los seres humanos, ¿qué es lo que encuentra más lamentable y miserable? El ser humano fue creado para vivir una vida más hermosa que la vida celestial, si tan solo recibiera la ayuda de Dios. También fue creado para tener sentimientos superiores a los de los ángeles y para servir incluso mejor que ellos. Pero el ser humano está completamente muerto para con Dios. Por eso, con esa gran inteligencia solo comete pecado, y con ese cuerpo tan admirable solo realiza obras impuras. La esclavitud del ser humano es doble. No solo está encadenado internamente en su corazón, sino también externamente dentro de la sociedad. Por dentro y por fuera está atado, sin poder moverse, sirviendo como esclavo del pecado. Esa era la verdadera condición de la humanidad. Por causa de nosotros, Dios envió al Espíritu Santo. Este es la única manera para salvar al ser humano. El Espíritu de Dios debe entrar en nosotros y sanar nuestro corazón. No hay nada más importante que la sanidad de nuestra alma. Nuestra alma, que estaba muerta, debe volver a la vida para conocer a Dios, escuchar su palabra y recibir la gracia que Él da. Como estamos caídos en pecado, el Espíritu Santo de Dios no puede venir a morar en nosotros. El Espíritu debe venir, pero el pecado que hay en nosotros impide su venida. No porque Dios sea Dios significa a que pueda hacer cualquier cosa. Hay cosas que Dios no puede hacer. Una de ellas es mentir y otra es actuar con injusticia. Dios no puede hacer nada que contradiga su naturaleza santa. Dar su espíritu a quienes se oponen a Él sería una injusticia
y Dios no puede cometer tal injusticia. Por eso Dios envió a este mundo a su amado Hijo unigénito, a quien había preparado desde antes de la creación del mundo, para que muriera por nosotros, que no somos dignos ni siquiera del polvo. Por medio de la muerte de su Hijo, Dios perdonó unilateralmente nuestros pecados y dio al Espíritu Santo al corazón que aquellos que había escogido, dando vida a nuestras almas muertas. ¿Qué es el gran amor de Dios? Es que por seres tan indignos como nosotros, Dios preparó y planeó todos con su sabiduría perfecta. ¿Qué es el gran amor de Dios? Es que por seres tan indignos como nosotros, Dios preparó y planeó todos con su sabiduría perfecta. Por eso la gente del mundo dice que el cristianismo es difícil y que no es fácil acercarse a él. ¿Por qué? Fue el Dios Todopoderoso, el Creador mismo, quien lo preparó y lo planeó personalmente en el Señor Jesucristo. Solo Dios, Espíritu Santo, conoce perfectamente ese plan. Por eso, el Espíritu Santo debe convertirse en el Señor de nuestro corazón. Solo así, al dar vida a nosotros los pecadores y hacernos conocer a Dios, se revela la sabiduría suprema de Dios. Dios determinó la salvación del ser humano antes de la creación del mundo y la cumple dentro del tiempo. Con la lógica de este mundo, esto jamás puede ser comprendido. Repetimos, ¿qué es el gran amor de Dios? Es que por ser tan indignos como nosotros, Dios preparó y planeó toda su sabiduría perfecta. Por eso la gente del mundo dice que el cristianismo es difícil y que no es fácil acercarse a él. Porque fue el Dios Todopoderoso, el Creador mismo, quien lo preparó y lo planeó personalmente en el Señor Jesucristo. Solo Dios Espíritu Santo conoce perfectamente ese plan. Por eso el Espíritu Santo debe convertirse en el Señor de nuestro corazón. Solo así, al dar vida a nosotros los pecadores y hacernos conocer a Dios, se revela la sabiduría suprema de Dios. Dios determinó la salvación del ser humano antes de la creación del mundo y la cumple dentro del tiempo. Con la lógica de este mundo, esto jamás puede ser comprendido. Además, para llevar a cabo esta obra de redención, Dios Hijo, el unigénito,
dejó la gloria celestial por seres humanos que no son más que polvo y ceniza, y se encarnó en esta tierra. Soportó el sufrimiento de la cruz y también el dolor espiritual de la separación entre Dios Padre y Dios Hijo durante 3 días y 3 noches. Derramó hasta la última gota de su sangre sin reservar nada. De esta manera, la ira de Dios contra el pecado quedó satisfecha. Y todos los que fueron predestinados desde antes de fundación del mundo fueron justificados y reciben la ayuda necesaria para preservar hasta el final. Repetimos. Además, para llevar a cabo esta obra de redención, Dios Hijo, el unigénito, dejó la gloria celestial por ser humanos que no son más que polvo y ceniza, y se encarnó en esta tierra. Soportó el sufrimiento de la cruz y también el dolor espiritual de la separación entre Dios Padre y Dios Hijo durante 3 días y 3 noches. Derramó así la última gota de su sangre sin reserva nada. De esta manera, la ira de Dios contra el pecado quedó satisfecha. Y todos los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo fueron justificados y reciben la ayuda necesaria para preservar hasta el final. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros consideramos más importante hoy? Los estudiantes entregan toda su pasión a los estudios para completar todos los procesos que desean terminar. Los trabajadores hacen todo lo posible para jubilarse sin problemas en sus empresas. Los empresarios pasan noches enteras preparándose y pensando en cómo hacer prosperar sus negocios. Pero, ¿qué es lo que Dios considera más importante respecto a nosotros? Lo más importante para Dios es cómo el Espíritu Santo puede venir a nosotros, sanar nuestra alma dañada y hacer que nuestra vida llegue a ser hermosa delante de Él. Para esto, Dios derrama su sabiduría perfecta, envía al Espíritu Santo a nuestro corazón para sanar nuestra alma y darnos una vida nueva. Para ellos derrama toda su sabiduría, todo su poder y todo su amor. Repetimos, lo más importante para Dios es cómo el Espíritu Santo puede venir a nosotros, sanar nuestra alma dañada y hacer que nuestra vida llegue a ser hermosa delante de Él. Para esto, Dios derrama su sabiduría perfecta, envía al Espíritu Santo a nuestro corazón para sanar nuestra alma y darnos una vida nueva. Para ello, derrama
toda su sabiduría, todo su poder y todo su amor. ¿Cuánta diferencia hay entre lo que nosotros consideramos importante y lo que Dios ha planeado? La única manera de reducir esa diferencia es mantener una comunión íntima y continua con Dios. La única manera de reducir esa diferencia es mantener una comunión íntima y continua con Dios. Hoy en día, lo que nosotros valoramos en la cantidad de vida, cuánto aprendemos en comparación con otros, cuánto poseemos y cuánto disfrutamos. Con eso evaluamos el valor de la vida. Pero lo que Dios considera importante es con qué espíritu correcto hacemos las cosas. Y cuando hacemos por la felicidad de los demás. Con eso Dios nos evalúa. Aunque hayamos hecho cosas aparentemente grandiosas para nosotros mismos delante de Dios, eso no es más que una obra corrupta y maloliente. Repetimos, aunque hayamos hecho cosas aparentemente grandiosas para nosotros mismos delante de Dios, eso no es más que una obra corrupta y maloliente. Lo que Dios considera importante es que hacemos sinceramente por los demás. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros también, nace en nosotros un corazón compasivo hacia el prójimo. Y comenzamos a pensar qué podemos hacer para librarlos de sus dificultades. Ese debe ser el motivo de nuestra vida cotidiana. Tercer tema, el amor de Dios limitado a Cristo. Lo que debemos comprender en el texto de hoy es que este abundante misericordia y amor y esta gracia de Dios están limitados a Cristo. Es decir, fuera de Cristo nadie puede experimentar esta misericordia y este inmenso amor de Dios. Fuera de Cristo, nadie puede experimentar esta misericordia y este inmenso amor de Dios. Si Dios iba a amar a la humanidad, ¿por qué no amar a todo por igual y mostrar misericordia a todos? ¿Por qué limitarlo solamente a Cristo? Veamos al versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Dice que
aun estando nosotros muertos en delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el versículo 6 dice así: y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. En el versículo 6 dice que nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Versículo 7 dice que esto fue hecho por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, esta abundante gracia de Dios existe solamente en Cristo. No puede experimentarse absolutamente en ningún otro lugar. Aquí es precisamente donde todos tropiezan. No logran entender por qué Dios limita todo esto únicamente a Cristo. Estar en Cristo significa creen en Cristo. Significa no creen en ninguna otra palabra que exista en este mundo, sino vivir solamente dentro de la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué Dios no concede esta gracia a todos, sino solamente a quienes están en Cristo? Esta no es una cuestión simple. No solo es una cuestión muy profunda, sino que pertenece a la esencia misma del cristianismo. Dios limita toda esa gracia dentro de Cristo. ¿Por qué? Ese es precisamente el lugar correcto donde originalmente debemos estar. Cuando podemos manifestar nuestra mayor capacidad es cuando actuamos con la fuerza que Dios nos da. Leemos Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice así: en gran manera me regocijó en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. No lo di como movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Todo lo que puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. En Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13,
no se trata de hacer algo con nuestra propia fuerza, sino de hacer la obra del Señor con la fuerza que Dios concede. En otras palabras, no somos nosotros quienes vivimos, sino que Cristo está en nosotros y dirige nuestras vidas. No somos nosotros quienes vivimos, sino que Cristo está en nosotros y dirige nuestras vidas. Lo que Dios desea de nosotros es usar nuestra vida. Dios desea de nosotros es usar nuestra vida. Por eso debemos dejar nuestros pensamientos, nuestros métodos, nuestros deseos y emociones e invitar al Señor a obrar dentro de nosotros. Por eso, lo que Dios desea de nosotros es usar nuestra vida. Para eso debemos dejar nuestros pensamientos, nuestros métodos, nuestros deseos y emociones, etc. E invitar al Señor a obrar dentro de nosotros. Entonces, si levantamos ambos brazos y cerramos los ojos, ¿Cristo vendrá a nosotros? No. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él pone al Espíritu Santo dentro de nosotros y continuamente nos da el deseo de hacer el bien. Por supuesto, al principio parece que salimos perdiendo. Parece que perdemos nuestros bienes y nuestros tiempos. Pero dentro de nosotros surge constantemente el buen impulso del Espíritu Santo. Y eso hace que queramos seguir haciendo esas cosas. Entonces, si levantamos ambos brazos y cerramos los ojos, ¿Cristo vendrá a nosotros? No, imposible. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él pone al Espíritu Santo dentro de nosotros y continuamente nos da el deseo de hacer el bien. Por supuesto, al principio parece que salimos perdiendo, parece que perdemos nuestros bienes y nuestro tiempo. Para dentro de nosotros surge constantemente el buen impulso del Espíritu Santo, y eso hace que queramos seguir haciendo esas cosas. Leemos Romanos capítulo 7. Versículo 14 al 25. Leemos Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo,
habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. ¿Por qué? Lo que haga no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Si lo que no quiero, eso hago. Ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Al principio estas experiencias no son muchas. Tampoco hay muchas cosas que uno puede hacer por los demás. Pero si uno sigue entrenando de esta manera, empieza a sentir que una fuerza guiada por Espíritu Santo lo está usando. Al principio, estas experiencias no son muchas. Tampoco hay muchas cosas que uno pueda hacer por los demás. Pero si uno sigue entrenando de esta manera, empieza a sentir que una fuerza guiada por el Espíritu Santo lo está usando. Su vida deja de ser para sí mismo y pasa a convertirse en una vida para los demás. Más adelante, ni siquiera tiene tiempo para preocuparse por sus propios problemas. Además, el Espíritu Santo le concede abundantemente de capacidad para hacer esas cosas. Cada día le da nuevas fuerzas. Aunque el día anterior haya sido difícil y agotador, cada mañana recibe nuevas fuerzas. Dios desea que todos sus hijos vivan así. Además, el Espíritu Santo le concede abundantemente la capacidad para hacer esas cosas. Cada día le da nuevas fuerzas, aunque el día anterior haya sido difícil y agotador. Cada mañana reciben nuestra fuerza, nuevas fuerzas. Dios desea que
todos sus hijos vivan así. Cuarto tema: la persona más bendecida del mundo. El propósito por el cual Dios nos salva no es satisfacer nuestros propios deseos. El propósito por el cual Dios nos salva no es satisfacer nuestros propios deseos. ¿Para qué? Mientras estemos en este mundo, vivamos para los demás. Para vivir así, uno debe negarse completamente a sí mismo. El primer paso para negarse a sí mismo es confiar y creer plenamente en aquel que fue crucificado. Todavía hay personas que piensan que pedir ayuda a Dios en lugar de hacer algo por sí mismo es algo vergonzoso e irresponsable. Ellos intentan mantenerse en una posición de igualdad con Dios en lugar de arrodillarse delante de Él y suplicar su ayuda. Las características de estas personas es que viven esforzándose únicamente para sí mismas, pero han tomado una dirección equivocada. Por mucho que se esfuercen, esa vida no tiene ninguna relación con Dios. Lo que Dios evalúa es cuánto y qué hemos hecho por los demás. Las personas que no hacen nada por otros y solo llena de su casa de cosas es verdaderamente digna de compasión. Pero ¿quién no tiene nada en su casa? Porque lo ha dado todo a otros. Esa persona es rica delante del Señor. Por supuesto, no se puede vivir de manera extrema. Mientras tengamos este cuerpo, nuestras necesidades básicas deben ser satisfechas. Sin embargo, la actitud que debemos tener es permitir que Dios supla nuestras necesidades y forzarnos para bendecir a otros. Toda la fuerza y capacidad para vivir así están únicamente en Jesucristo. El segundo paso es tener amor por los demás. Y este significa también para negarse a sí mismo. Es decir, tener un corazón compasivo hacia los demás. Este corazón tampoco proviene de nosotros, sino que es una capacidad que el Espíritu Santo concede. Es un corazón dispuesto a trabajar con gozo por otros. Todo esto solo existe en Cristo.
Repetimos, el segundo paso es tener amor por los demás, es decir, tener un corazón compasivo hacia los demás. Este corazón tampoco proviene de nosotros, sino que es una capacidad que el Espíritu Santo concede. Es un corazón dispuesto a trabajar con gozo por otros. Todo esto solo existe en Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tu pueblo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.